Hola a todos, Dios los bendiga. Les enviamos un fuerte saludo, un abrazo, familiares, amigos, hermanos de la iglesia, a todos aquellos que están viendo o escuchando este video. Que Dios les bendiga y les acompañe en todo momento. Y queremos compartir, gracias al Señor, una vez más, que nos brinda otra oportunidad de poder transmitir las verdades del Evangelio. Entonces, en este día le invito para que por favor entreguemos este tiempo en las manos de Dios por medio de una oración y comencemos este mensaje que Dios me ha permitido compartir a cada uno de ustedes. Le invito para que oremos y prepare su Biblia para que estudiemos las Escrituras. Señor, muchas gracias en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por su presencia, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, por un día más que nos permites acercarnos a ti. En este día entregamos nuestro corazón y vida y pedimos, Dios, que su Espíritu Santo nos guíe, nos hable, eh, sea hablando y transformando nuestra manera de pensar y de vivir, Señor, y guiándonos a toda verdad y a toda revelación, y que a través de su palabra nuestra vida adquiera dirección, esperanza, confianza y seguridad en medio de este mundo, en medio de estos tiempos. Y te pido por cada persona que está viendo o escuchando este video, que usted sea afirmando esta palabra en sus corazones, y le pido para que use mi vida, para que la transmita con toda fidelidad, Señor. Te damos toda la gloria en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes en este día una enseñanza que he titulado Dios siempre tiene el control. Dios tiene control de todo, absolutamente todo. Y quiero que leamos por favor un texto que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Explico un poco porque es parte de todo un texto completo, y esta parte menciona que Jesús viene hablando a sus discípulos y les empieza a decir que le era necesario, presten atención a esas palabras, le era necesario padecer, inclusive morir. Menciona por medio de quién iba a padecer, pero Pedro, en su emoción, en su amor por el Señor Jesús, le dice que le quiso reconvenirle. En otro evangelio menciona que él le quiso decir: no, Señor, que ojalá esto no te acontezca, que nunca suceda tal cosa. Entonces quiso decirle: no, 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 Señor, usted no debe enfrentar eso. Yo no quiero que enfrentes eso, y eso no va a suceder. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice que se aparte, de él, porque le era necesario que él viviera, que él sufriera y que él padeciera por la humanidad, y que él no debía pensar así, que estaba pensando en su humanidad, en su amor por él, cuando Dios tenía un plan a través de la obra de la cruz. Entonces esta es la explicación de este pasaje, de esa parte, y quiero que entremos a mirar algo. Dice bien especial, bien importante: le era necesario, resalta el Señor Jesús. ¿Qué le era necesario? Le era necesario morir en la cruz. Es el plan de Dios por medio de la obra en la cruz. Porque la cruz y la muerte de su Hijo Jesús, del Hijo de Dios, era el único sacrificio aceptado para librar a la humanidad de las consecuencias del pecado. Entonces era la única manera. Por eso era necesario que Él padeciera, que Él sufriera y que Él cumpliera con el plan de Dios establecido por medio de Jesús para redimir a la humanidad, para perdonar a la humanidad. Ese era el plan de Dios. Entonces entendemos también que así como Jesús
Dios tenía un plan para él, y su plan y su misión era clara y tenía que cumplirla, y necesitaba pasar por ella, necesitaba pasar por ese sufrimiento, necesitaba pasar por ese dolor y llegar a la cruz y morir allí para que hubiera resurrección, para que por medio de él el imperio de la muerte ya no tuviera más lugar. Pero era necesario que pasara todo eso. Dios tenía un plan con Jesús. Pero asimismo es la historia bíblica. Dios tiene un plan con toda la humanidad, y ese plan está revelado en la palabra de Dios. Dios tiene la historia trazada en su palabra. Dios tiene toda la historia y todos los acontecimientos de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Todo lo que estamos viviendo, toda la historia que se está escribiendo de la ciencia, el avance tecnológico, lo que ha sucedido durante todos estos miles de años, todo eso, Dios tiene el control. Y es la historia humana la que se somete a la historia bíblica. Es la historia humana la que se alinea y se somete, se sujeta a una historia ya establecida, un pasado, un presente y un futuro determinado por Dios para la humanidad. Es allí donde la Biblia establece la historia para la humanidad y el fin de ella acá en la tierra. Dios ya estableció el futuro de la humanidad acá en la tierra. ¿Y dónde lo estableció? Aquí en la Biblia está. Entonces, pensamos que todo esto que está sucediendo es porque a Dios se le salió de las manos. No, a Dios no se le salió de las manos. Dios está al control. Dios tiene el control. ¿De qué? De todas las cosas. Porque es que la Biblia ya menciona el final de los tiempos y el final de la humanidad. Y muchos pensamos que a Dios se le salió de control esto y que ya es Dios el que se va a acomodar a la historia que está haciendo el ser humano. Por mucho que los seres humanos, por mucho que gobernantes o cualquier persona que quiera escribir su historia y hacer lo que en su corazón anhela, siempre va a estar sometido a una voluntad soberana de Dios, por sobre todas las cosas, por sobre la voluntad de cualquier hombre, de cualquier plan, aún los planes de Satanás. La historia de Dios bíblica se cumple, y es la historia humana la que tiene que entrar a esa soberanía de Dios. Entonces pensamos que es la historia bíblica y la historia de Dios la que se tiene que someter a las cosas humanas que estamos viviendo ahora, y no, es al contrario. Debemos de entender de que Dios estableció su palabra y su palabra se va a cumplir. Dice la palabra de Dios, aunque hablamos una introducción sobre Marcos capítulo 8, sobre cómo Jesús anuncia su muerte y sus padecimientos, vamos a enfocarnos, eso lo tomé para dar pie a lo que nos vamos a enfocar, y nos vamos a enfocar es a Mateo capítulo 24. No todo, vamos a coger algunos pasajes de Mateo 24 que son las señales antes del fin que habla nuestro Señor Jesús ahí, y vamos a tomar algunas de ellas. Dice Mateo capítulo 24 versos 6 y 7: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, recuerden la palabra que mencionamos al comienzo, le era necesario al Señor Jesús morir en la cruz. Le era necesario. Ya que está diciendo que las guerras, los rumores de guerra, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Y no solo eso, dice más adelante, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La Biblia dice, es necesario que esto acontezca. Ya estaba escrito, ya su palabra lo había mencionado. Entonces no podemos decir que estos son planes del hombre y que en estos planes del hombre esto se le salió de las manos a Dios. No. Dios tiene un plan más allá de lo que los hombres quieran hacer, de lo que se haya presentado en estos tiempos, de una enfermedad o una peste que haya surgido, de X manera que haya surgido.
pero Dios tiene el control sobre todo. Y lo dice su palabra. Entonces, la Biblia, ¿qué brinda? La Biblia nos brinda la seguridad frente a los acontecimientos que estén sucediendo. Es la Biblia la que nos da la seguridad, no solo de lo que está pasando, sino de lo que vendrá. Y sabemos que van a ser cosas difíciles, pero que Dios tiene un futuro y un plan maravilloso de salvación, de esperanza, de reconciliación, de una vida nueva. Dios tiene cosas grandes. Esto no se soluciona. Muchos pensamos que la normalidad de la vida, que estas cosas tan trágicas y tan dolorosas, porque lo que estamos viviendo es doloroso, lo que estamos viviendo es algo trágico, donde uno ve la muerte, donde hay angustia, donde hay zozobra, donde hay miedo, donde hay confusión frente a tantas cosas que descubren una cosa y entonces ya hay un comentario de algo, hay algo nuevo y todo el mundo está en esa expectativa de cuándo va a haber solución. La solución no la da una vacuna, la solución no la da cuando el pico de contagio ya haya cogido una curva y empiece a bajar y entonces ya podamos decir que todo se va a normalizar. No, la solución no está ahí. La solución está en poner nuestra mirada en Dios. ¿Qué le decía el Señor Jesús a Pedro? Pedro, estás poniendo la mirada en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba. Y ahí es donde usted y yo tenemos que poner la mirada, en la palabra de Dios y en Dios, quien fue quien la estableció. De ahí viene nuestra esperanza. Él está al control, Él es soberano y esto se va a acabar cuando Él diga. Esto va a parar y ningún ser humano va a poder frenar el plan de Dios. Ningún ser humano va a impedir con su palabra que ya ha sido establecida para el presente y para el futuro nuestro. El de toda la humanidad ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos brinda esa seguridad. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué seguridad, qué certeza la que brinda el Señor Jesús cuando dice que el cielo y la tierra, que todo lo que usted y yo podemos ver va a pasar, pero que lo que Él dice jamás va a pasar, no pasará. Entonces, qué hermoso es Dios cuando brinda esa seguridad. Dios y la Biblia son confiables plenamente. Dios, cuando habla a través de su palabra, nos muestra quién es Él y que Él es veraz, que Él es confiable, que podemos estar completamente seguros en Él. Es acá donde la Biblia cobra fiabilidad. ¿Qué es fiabilidad? Que es confiable. Es decir, es confiable, es veraz, porque se cumple lo que en ella está escrito y mayor aún, Dios es real, es veraz, Él gobierna y Él está sentado sobre su trono, Él está al control de todo y sobre Él no hay nadie ni habrá nadie. Él está sobre todas las cosas. Ese es el Dios en el que usted y yo confiamos, ese es el Dios en el que usted y yo creemos, ese es el Dios en el cual usted y yo esperamos. Nuestro Dios está sobre todo, sobre todo. Así que de Él viene nuestra solución, de Él viene nuestra paz, de Él viene nuestro gozo y nuestra tranquilidad en medio de estos tiempos. Entonces, ¿qué nos brinda también la Biblia? Y vamos a ver algunos aspectos que aunque en Mateo 24 habla de muchas señales antes del fin y de que van a suceder cosas, también nos da dirección de qué hacer en medio de ellas. Entonces, la primera es que no os turbéis. O sea que en otra traducción dice no se asusten, no se alarmen, no se turben. Podría decirse no se preocupen. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sabe que esto iba a suceder? Y tiene que suceder porque está escrito por Dios, no por ningún plan humano, no porque a la ciencia se le salió de las manos el virus. No, esto es porque Dios ha establecido y ha de suceder. Y más allá del dolor, más allá del sufrimiento, Él tiene un plan perfecto y maravilloso de amor para con todos nosotros.
Otro punto es perseveremos, dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué es perseverar? Es esperar, confiar, creer, pero no quedarnos esperando, no, perseverar aquí tiene que ver con nuestra obediencia, con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios, con dedicarnos a esperarlo, y más adelante vamos a ver algunas cuestiones de la diligencia y de qué hacer mientras viene el Señor. Las cosas serán más difíciles, Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sabe algo? La Biblia dice que las cosas van a ser más difíciles, que aún esto es principio de dolores, que las cosas se pondrán mucho más difíciles. Dice que como nunca antes han sucedido. Así que también preparémonos, por eso dice perseveremos, pero también la Biblia nos dice que nos preparemos, porque está sucediendo esto y van a suceder otras cosas cuando no se sabe. Porque muchas personas tienden a interpretar y a querer buscar interpretaciones de los acontecimientos, pero ya de una manera precisa y detallada. Entonces, ¿dónde está la palabra COVID en la Biblia? ¿Dónde está la palabra coronavirus en la Biblia? Y tratan de buscar cosas tan específicas cuando ya hay algo general establecido, y es que van a suceder cosas. Y muchos empiezan a deducir acontecimientos del futuro y cosas que van a suceder, y empiezan a detallarlas paso por paso, cuando quizás algunas de ellas no tengan un detalle explícito o específico, que han de suceder, sí. Y es lo más importante que usted y yo debemos de entender, que van a suceder, pero ya buscar como una explicación detallada de cada acontecimiento, la verdad, si hay alguien que lo haga, tiene que estar muy ligado a la palabra, tiene que ser muy fiel a la palabra. Pero lo que yo sí sé es que ya está hablando de acontecimientos, ha hablado de acontecimientos futuros y ya están sucediendo. Entonces debemos de entender, otro punto, es que Dios pide prudencia y diligencia, que seamos prudentes. Mateo 24, del 44 al 46 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. Usted y yo, mientras viene el Señor, porque son señales que nos están mostrando que ya el Señor se acerca, es principio de dolores, son señales antes del fin. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Estar preparados y ser diligentes. Aquí habla de un siervo que pusieron para que hiciera una labor para cuando su Señor viniera. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Sabemos que van a suceder cosas, pero Dios está pidiendo que permanezcamos fieles, y que si permanecemos fieles alcanzaremos la salvación. ¿Y cómo es permanecer en el Señor? Obedeciéndole, honrándole, sirviéndole, apartándonos del mal, estando preparados, buscando su rostro en oración, en ayuno, velando, vigilando, aguardando su llegada. Y es lo que ahora Dios está demandando, que no estemos simplemente esperando en solución del hombre. Nuestra solución viene de arriba, del Señor que está sobre su trono, de Dios que gobierna los cielos y la tierra, en Él. Y en Él es en quien tenemos que estar confiando y esperando, pero trabajando, buscando su presencia, orando, limpiándonos de toda contaminación, de todo pecado, de todo lo que a Él no le agrada, para que cuando Él venga nos encuentre de la manera correcta. Y no esperemos que esto lo va a solucionar el hombre, esto lo soluciona nuestro Dios. ¿Qué más pide Dios? Fe y confianza. Eso pide, fe y confianza. Y lo primero, partiendo de este punto, es una esperanza. Muchos hemos leído el Salmo capítulo 91. Y vamos a ver que el Salmo 91 habla de una protección de Dios. Sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el Salmo 91 menciona dos cosas bien especiales. Y es que vamos a recibir esa protección divina,
pero para todos aquellos que tienen esperanza puesta en Dios y que su amor está puesto en Él. Y esto demanda otras dos cosas. La esperanza puesta en Dios demanda fe, demanda confianza, demanda creer en su palabra y creer en Él. Entonces dice el Salmo 91, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nuestra fe y confianza puesta en Dios. Dice el mismo Salmo en el versículo 14, Salmo 91, verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y sabe que la palabra amor significa una entrega total de vida. Significa entregar por completo la vida al Señor. Eso es amor, cuando yo me entrego a alguien. Cuando yo me dedico y le doy todo de mí a alguien, es porque le amo. Y eso ya implica obediencia, entrega a Dios en todas las áreas. Y es de la única manera que ya Dios nos va a librar, cuando usted y yo decidamos vivir en obediencia, vivir de tal forma que a Dios agrade, Él nos va a librar. No solo nos va a librar de una peste, lo más importante es que nos libra del pecado y de la muerte eterna, si confiamos, si le obedecemos y si creemos en Él. Y nuestra seguridad en Dios. El Salmo 91 y el Salmo 121 habla de una protección divina, pero debemos de entender que también demanda confianza, fe y obediencia. Y quiero que por favor lea conmigo el Salmo 121. Y es un salmo de confianza y de plena seguridad en Dios. Y yo quiero hablarle en este día y decirle, Dios tiene el control de todas las cosas. No es ninguna organización de salud, no es ningún gobierno el que tiene el control de toda esta situación, es Dios. Así que confiemos en Él, pero también perseveremos en la obediencia, en hacer lo correcto, porque todo esto simplemente Dios nos está dando tiempo, oportunidad de que corrijamos nuestra vida, de que enderecemos nuestros pasos. Pero también este es un llamado de atención a que no pongamos nuestra mirada en el hombre, a que nuestra seguridad y nuestra confianza no la brinda nada humano, lo brinda es Dios. Nuestra confianza está en Él. Él es soberano y sobre Él no hay nada en este mundo. Y es algo que Dios puso en mi corazón y que le quiero decir, vea, lea con mucha fe y creyendo lo que menciona el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En medio de este tiempo de angustia, en medio de este tiempo de incertidumbre, de zozobra, de miedo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo me muestra quién es Dios. Dios es soberano, Dios es grande y poderoso. Dios es nuestra protección, Dios es nuestro alto refugio, Dios es nuestra esperanza y nuestra confianza. Pero usted y yo, Dios demanda de nosotros que confiemos y que creamos en Él, que esperemos en Él y que vivamos en obediencia a Él, que todo nuestro amor sea para Él y que nuestra mirada no se ponga en nada de este mundo. Yo espero que esta enseñanza haya sido de confianza, de consuelo para usted, de esperanza para usted como lo ha sido para mi vida. En estos tiempos de zozobra, de angustia y de miedo, de incertidumbre, Dios es nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él es nuestro refugio. Él es nuestra protección divina. Él es nuestro alto, nuestro libertador. Nuestro castillo fuerte es Él. En Él habitamos plenos y confiados y en Él está nuestra esperanza. Que Dios te bendiga en este día y lleva esta palabra a tu corazón y adora a tu Dios. Y les estaré colocando en el grupo de la iglesia una canción
para que meditemos en ella y que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios les bendiga.